Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Estamos nuevamente con el programa de noticias y análisis de último momento. Hoy vamos a hablar y vamos a comentar, vamos a analizar un día negro, un día especial para la historia del país, porque se recuerdan 44 años del último golpe de Estado en Bolivia, protagonizado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Vamos a estar también hablando sobre una figura, un método que quiere utilizar el gobierno para apurar la producción desde el megacampo, desde el pozo Mayaya Centro X1. Y también vamos a hablar de esas divisiones que hay en La Paz a propósito de los 215 años de conmemoración del grito libertario. Y por supuesto, vamos a estar atentos a qué deciden las autoridades de educación y de salud respecto a la vacación invernal para miles de escolares en todo el país. Le doy la bienvenida a Amalia. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué te parece esta fecha importante para el país donde recordamos el último golpe militar en Bolivia? Hoy empezamos con una noticia de hace 44 años. Sí, Cacho dice, y yo comparto, fue el último golpe de Estado en nuestro país. El gobierno dirá cómo, y el Zúñigazo del pasado 26 de junio, bueno, ese fue como fuera un intento, no logró desplazar, no logró cambiar de gobierno y por lo tanto fue un intento, ¿no? Un golpe consolidado fue el de Luis García Meza y el que fue el terrible ministro de gobierno Luis Arce Gómez. Ambos fallecieron en condición de reos, eso es importante subrayar, murieron en Chonchocoro. Fue un golpe horrible, es la primera vez que se usó ambulancias para una matanza y este 17 fueron acribillados Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega, que era dirigente minero, y Carlos Flores Pedregal. Hay aún varias versiones sobre las circunstancias de la muerte de Quiroga, si todavía estaba vivo y lo masacraron en el cuartel de Miraflores. En todo caso, los cuerpos de los tres nunca aparecieron, no se sabe cuál fue el derrotero de ellos. Las historias trágicas porque Luis Arce Gómez, el ministro de gobierno, entregó unas cenizas a la familia que resultaron que no eran de Quiroga Santa Cruz. Todavía me viene a la mente el recuerdo del hijo de Quiroga con una pala mecánica en la cumbre haciendo huecos porque alguien le había dicho que ahí estaba el cuerpo. En fin, años muy duros. Olga, la hermana de Carlos, ha estado 20 años en los tribunales tratando de hacer justicia. Se supo que el que acribilló, que el que soltó la ráfaga de metralleta era un militar apodado el Killer, que bueno, se demoró en detenerlo, lo detuvieron, lo soltaron. Bueno, fue un golpe brutal que comenzó casi al mediodía de un 17 de julio como hoy, con el avasallamiento a la Central Obrera Boliviana, donde estaban todos los dirigentes políticos y sindicales reunidos. Ahí fue que acribillaron a Quiroga y paralelamente la ocupación de Radio Fides en busca del padre Eduardo Pérez. Y bueno, dejaron solo, en esa época se usaban los discos de vinilo, los pedazos, ¿no?, del vinilo negro dispersos por toda la radio, periodistas detenidos, dirigentes detenidos. Fue terrible. Y sin embargo, un golpe militar que duró poco, un año y tantos, pero en ese año y tantos exiliados, detenidos y la matanza de la Harrington, ¿no?, donde 7 dirigentes del MIR, tal vez la cúpula más gloriosa de ese partido, también fue masacrado, fue ejecutado en esa casa del Abdón Saavedra. Y sin embargo, decía, duró año y medio, los propios militares los retiraron. Fue
fue el primer gobierno, narcogobierno, ¿no, Cacho? Ahí, año 80, fue en 1980, empezó el narcotráfico como política de Estado. Fue la única política de Estado que duró de entonces para acá, de entonces para acá, 44 años, escándalos de vínculos con el narcotráfico, de corrupción, de financiamiento a los partidos, en fin. Es un día para recordar, o por lo menos para no olvidar. Así es, Amalia, y quisiera comenzar por lo actual para ir un poquito hacia atrás, diciendo que esta noche se va a presentar en la Asociación de Periodistas una disertación de nuestro colega periodista Robert Brockman, que se llama ¿Por qué desaparecieron los cuerpos de Marcelo Quiroga y Carlos Flores Bedregal? Y en esta presentación, por supuesto, van a estar Olga Flores, su hermana, y Teresa Flores, que va a ser un evento bastante importante, así como es también el documental elaborado por nuestro director Manuel Barrios, Así es mi vida, que es un documental dedicado a Carlos Flores Bedregal, que la verdad les recomendamos que lo vean, está en el canal de YouTube de Cabildeo Digital, es realmente una pieza bien interesante. Para ir hacia atrás, ¿cómo son las ironías de la vida, Amalia? Porque a propósito del golpe militar de García Meza y de Arce Gómez en 1980, se instauró un juicio de responsabilidades que estuvo a cargo de los asesores de la Central Obrera Boliviana de ese entonces, y uno de ellos era Aníbal Aguilar Peñarrieta, que junto con Juan del Granado y otros abogados llevaron adelante el juicio de responsabilidades a los exdictadores. Este juicio de responsabilidades concluyó con 30 años sin derecho a indulto para Luis García Meza y para Luis Arce Gómez. Digo que son las ironías de la vida, porque su hijo, Aníbal Aguilar Gómez, ahora está detenido en la cárcel de San Pedro, aparentemente porque sería el ideólogo de esta asonada militar del 26 de junio. Imagínate esta ironía tan complicada, casi inentendible, y lo tiene a Aníbal Aguilar Gómez en este momento en la cárcel de San Pedro. Y datos que complementan el panorama que has pintado, y es que el gobierno de García Meza sembró el terror en el país en ese año y medio que estuvo al mando del país. Derrocó, por ejemplo, a la expresidenta Lidia Gayler, que también ya ha fallecido. Instauró un gobierno ligado al narcotráfico. Te acordarás de los toques de queda, te acordarás de que nadie podía caminar más con grupos de más de 5 personas en el país. Trajeron tropas del oriente hacia el occidente y viceversa, llevaron tropas del occidente al oriente para que no hayan estas conexiones incluso de familiares. Fue grave, fue muy grave, y fue el último golpe militar donde se movieron todas las unidades militares del país para encumbrar a García Meza en la presidencia del país. Desaparecieron forzadamente los cuerpos de Marcelo Quiroga, torturaron, te acordarás, a Juan de Chilla, a Simón Reyes en el Estado Mayor. Fue realmente duro y, como tú dices, es una fecha para no olvidar. Sí, también es importante subrayar que aunque fue el golpe tal vez más brutal de todos, ¿no? Y que eran golpistas y que instauraron un gobierno de facto, de eso no cabe la menor duda. Y sin embargo ameritaron un juicio de responsabilidades, Cacho. Sí. Eso es importante subrayar, porque al margen de lo que se piense o el masismo piense que el gobierno de Jeanine Áñez fue un gobierno de facto, yo sostengo que fue un gobierno constitucional, un gobierno absolutamente legal, resultado de la huida y la vacancia que dejó Evo Morales. Jeanine Áñez amerita un juicio de responsabilidades. Entonces, aunque en la justicia ordinaria con jueces masistas le den sentencias de 10 años o de cuantos años quieran, todas esas sentencias son nulas constitucionalmente, nulas, porque, subrayo, inclusive estos bárbaros, como fueron
los dos Luises, los dos Luchos, García Mesa y Arce Gómez, ameritaron juicio de responsabilidades. Entonces hay un antecedente histórico importantísimo. En pleno proceso, además estaban, no te recordarás, Cacho, estaban en libertad porque era juicio de responsabilidades y entonces estaban en Sucre y estaban en libertad. Y un día de esos, Luis García Mesa desapareció y apareció en Brasil y se asiló en Brasil y tuvo un hijo en Brasil para consolidar que no iba a ser extraditado. Y a pesar de eso fue extraditado en el gobierno de Goni Sánchez de Lozada. Me recuerdo el operativo para la traída y bueno, lo trajeron del pescuezo y ya en condición detenido porque se había escapado al Brasil, es que recibió su sentencia, ¿no? 30 años sin indulto y así fue. Y así fue, aunque Luis García Mesa pasó mucho tiempo hospitalizado en Cosmil, te recordarás que nunca estaba en Chonchocoro, tenía una pieza para él en Cosmil, ¿no? Y me parece que nunca dejaron de percibir su sueldo, ¿no? En cambio el otro, Arce Gómez, fue detenido en el gobierno de Paz-Zamora y sin mayor trámite lo agarraron en short y sandalias y lo mandaron a Estados Unidos. Y allí purgó pena por narcotráfico, cumplida esa pena lo trajeron otra vez acá y lo mandaron a Chonchocoro. García Mesa murió en condición de reo el 2018 y Luis Arce Gómez, el que era ministro de gobierno, el que lanzó esa frase que queda todavía, ¿no? Caminen con el testamento bajo el brazo, fue la sentencia. A todos los zurdos comunistas enemigos del gobierno tienen que caminar con su testamento bajo el brazo. Bueno, ese murió también en condición de reo hace 4 años, 2020, en Chonchocoro. Y siguiendo con las ironías de la historia, Amalia, nunca dejaron de decirle general, nunca dejaron de cuadrarse los militares en el Cosmil o donde le tocaba estar en su condición de reo de la justicia boliviana a García Mesa. Como me imagino todavía debe seguir siendo llamado Juan José Zúñiga, el militar que dirigió esta asonada en la Plaza Murillo el 26 de junio, porque no se conoce, Amalia, información oficial hasta el momento, después de 20 días de protagonizada esta asonada militar, de que Juan José Zúñiga haya sido dado de baja, como anunció el ministro de Defensa, don Edmundo Novillo. Ni Zúñiga ni ninguno de los otros militares, sobre todo los excomandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Boliviana, han sido dados de baja, pese a que se dijo que se iban a activar todos los mecanismos internos en las Fuerzas Armadas y que incluso iban a ser separados con ignominia. Así que Zúñiga sigue siendo general del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia. Y por lo tanto recibiendo sueldo, ¿no? Así. Bueno, ¿damos vuelta a la página? Sí, Amalia, sí. Bueno, adelante. Han terminado los festejos del 16 de julio paceño y yo quiero subrayar algo que se viene repitiendo, que tampoco es una gran noticia, solo lo vemos y lo dejamos pasar. Esa división tan profunda que hay en La Paz por las mezquinas intereses políticos de las 3 autoridades paceñas. La gobernación, el alcalde de La Paz y la alcaldesa de El Alto. Bueno, ni siquiera se puede hacer un homenaje a los héroes paceños, ni siquiera se puede reivindicar a un departamento, a una capital que fue protagonista o escenario de todos los cambios políticos. No hay ninguna visión de unidad, no solo en La Paz, se proyecta a Bolivia, ¿no? Ese sentimiento de que uno es boliviano primero, luego su región, paceño después, pero no, fue vergonzoso, Cacho, por Dios, a uno se le cae la cara por la vergüenza ajena
se hace un homenaje por la paz y el gobernador dice, toma la palabra y antes dice, bueno, este señor, el alcalde, no me ha dejado poner mi tarima, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobernador quería hacer un festejo de las provincias, es decir, traer a sus acólitos campesinos y hacer un festejo de campesinos separado del festejo de la ciudad de La Paz y por supuesto el Alto. ¿Cómo se te ocurre hacer una celebración conjunta con La Paz? Pero si el Alto es otra nación, ¿no? Esa división tan profunda que es un freno para cualquier tipo de desarrollo, es un freno inclusive para manejar la empresa del agua potable, que debería ser manejada por las 2 alcaldías, o la administración del teleférico. Es imposible tener una visión de desarrollo regional porque cada quien tiene una mentalidad tan estrecha, tan pequeña, que ni siquiera es para apoyar el desarrollo de su pequeño espacio político, sino solamente para que, cuidado, un aplauso vaya para otro dirigente. Es para su propio desarrollo político, para su propio apoyo político. Por supuesto, el gobernador quiere hacer un acto donde él sea el principal orador. La alcaldesa de El Alto, lo propio, el alcalde de La Paz, lo propio. En fin, Cacho, yo creo que esto que parece una anécdota, se refleja en el país, esa falta de unidad nacional, de sentimiento nacional. Muchas veces lo he escuchado a nuestro querido Carlos Valverde diciendo, yo soy cruceño primero, es decir, primero, soy boliviano después, pero después podría ser paraguayo, uruguayo, argentino. La esencia es que soy primero cruceño. Y esto se puede repetir en muchas regiones. Yo soy tarijeño primero y el resto me importa un pepino. Yo soy veniano o paseño pero de la Hollada, no paseño del Alto. Y los del Alto dirán, yo soy paseño pero del Alto. Cuidado, me confundan con los de la Hollada, ¿no? ¿Sabes, Cacho? Esta división es un obstáculo, es un bloqueo para el desarrollo nacional, ¿no? Porque el gobierno tampoco tiene una visión nacional. El gobierno tiene una visión centralista, horriblemente centralista, y por lo tanto el resto de las regiones estarán en el olvido, aunque sean muy importantes como Santa Cruz. Qué distinto al Brasil. Y menciono el Brasil porque en el Brasil hay chinos, hay japoneses, hay mulatos, hay negros, hay alemanes, pero todos, Cacho, son primero brasileños. No, nadie dice yo soy primero paulista, no. Son primero, hay un sentimiento patriótico que puede ser un sentimiento viejo, añejo del siglo pasado, pero son brasileros en primer lugar. Y los argentinos, ¿para qué te voy a decir, no? Entonces, yo quería puntualizar esto como uno de los bloqueos más altos y más fuertes al desarrollo nacional. Es interesante lo que acabas de mencionar, Amalia, porque generan varias reflexiones. Estamos a 5 meses, Amalia, amigos, de que iniciemos los festejos del bicentenario de la fundación de la República. ¿Cómo nos va a encontrar? Así de desunidos, así cada quien jalando por su propio interés, con autoridades que hacen este tipo de groserías ante la gente, de dividirse incluso por tarimas, imagínense al extremo que hemos llegado en La Paz. Entonces es bien interesante porque el gobierno tiene muy poco tiempo, prácticamente nada, 5 meses prácticamente son nada, para darle la vuelta y que haya unidad en torno a una fecha importante que es los 200 años de nacimiento de Bolivia como república. No creo, la verdad, que lo logren y vamos a estar en esto seguramente también en el año del bicentenario.
Y a nivel de La Paz, Amalia, es lo que has dicho es un desafío a quienes quieran ser autoridades departamentales y municipales a partir del 2026. Y ese gran desafío es la metropolización, porque creo que es una manera de generar esta unión entre los municipios aledaños, que eso luego escale a nivel departamental. La metropolización resulta ser un desafío importante en La Paz, como también en Santa Cruz y en Cochabamba. ¿No? Está en Santa Cruz Montero, Guarnes, El Porongo y otros municipios aledaños, La Guardia. En La Paz está La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca. Y en Cochabamba, por ejemplo, está toda esta zona también grande, metropolitana, que parece ser que eso podría ser la nueva realidad de las regiones metropolitanas en el país. Y eso puede generar también esta identidad más cohesionada, más unida, y no como ahora, donde a mí me llamó la atención, Amalia, la desaparición de la alcaldesa del Alto. No ha participado en los actos del 16 de julio, ya desde antes. El presidente subió a la ciudad del Alto a hacer un acto importante y no estuvo la alcaldesa. Sí estuvo el alcalde de La Paz cuando pusieron la piedra fundamental para un parque lineal que va a ir desde el Alto hasta La Paz, pero no estuvo la alcaldesa, ¿no? Y se nota que hay algún distanciamiento político entre la señora Eva Copa y el presidente del país. Entonces, imagínate, incluso divisiones entre quienes son cercanos, entre quienes piensan prácticamente lo mismo. Qué pena, pero son esos desafíos. Metropolización a nivel municipal, departamental, y ojalá un cambio de chip hacia el bicentenario del país. Un último comentario. El resultado práctico de esta división, esta falta de delimitación, además de las fronteras interdepartamentales, interprovinciales, en fin. Yo propongo que un tramo de una calle que desemboca en la salida de La Paz hacia los Yungas se llame la Franja de Gaza. Voy a proponer para que se cambie el nombre. Esto está en Chuquiaguillo, pasando Villa Fátima, El Carmen. ¿Alguna vez ha sido, Cacho? Sí, Amalia. Y te entiendo porque está bombardeada. Está bombardeada, ¿no? Es una ruta turística. Bolivia no puede vivir del turismo con... serán, mira, 5 cuadras, 6 cuadras a lo mucho. Cuadras de 100 metros cada una. Pero no queda nada de lo que un día fue el asfalto, y de una vez hay que sacar el asfalto. Sería mejor que fuera un tramo de tierra, ¿no? Está bombardeada por todo lado, los carros van de un lado para el otro para no meterse en algún hueco profundo. Es horrible, Cacho, horrible. En esa área que salida ya hacia los Yungas paceños, con una febril actividad comercial de transporte, flotas, camiones, venta de carburantes, en fin, todo lo que te puedas imaginar, realmente no hay un metro cuadrado que se pueda salvar, ¿no? Y el turismo hacia los Yungas, porque dice, en La Paz y en el país hay 2 lugares bellísimos. El lago Titicaca, que todo turista tiene que conocer, y los Yungas paceños, y por allá pasan los gringos, franceses, alemanes, europeos, gringos de todo tipo, y que se encuentran con la Franja de Gaza, ¿no? Yo creo que eso es lo que les queda en la retina, en la memoria, no el hermoso paisaje yungueño, la aventura, en fin, que además llegas a los Yungas, el paraíso terrenal es todo basura, Cacho, es todo basura. Es decir, no hay una política, es decir, turismo, voy a arreglar las rutas turísticas, voy a recoger la basura. Bueno, ¿por qué existe esta franja de Gaza en la salida hacia los Yungas? ¿Por qué? Porque hay un alcalde de Palca que dice que eso es de él, que eso es Palca. Entonces el alcalde de La Paz dijo, bueno, si es de Palca, que lo asfalte Palca.
Y Palca dice, bueno, pero yo no tengo plata. Que lo asfalte la gobernación, porque ese es un tramo ya de ruta interprovincial. La gobernación de La Paz también se lava la mano, todos se lavan las manos, el gobierno dijo yo lo voy a hacer, pero bueno, así está años, Cachito. Entonces, esta división no es solo una división política que nos avergüenza en los aniversarios cívicos, sino que tiene una traducción práctica, un freno práctico al desarrollo, que esto ni siquiera es desarrollo, es el asfalto de 5 cuadras, Cacho, es el recojo de basura. La Paz no recoge la basura porque Palca dice que es de ellos y Palca nunca recoge la basura. Es una vergüenza, da vergüenza pasar por ahí, sinceramente. Un llamado al alcalde de La Paz con los superasfaltos. Está asfaltando varias avenidas, al margen de las complicaciones que pueda haber en términos administrativos con la alcaldía de Palca, atiendan de una vez. Hace unos 2 años, Amalia, el secretario ejecutivo de la alcaldía de La Paz, la segunda autoridad del municipio, se comprometió a solucionar este problema hace ya 2 años. Imagínate, no ha pasado nada hasta ahora, así que una llamada de atención a las autoridades municipales. Los superasfaltos tienen que llegar a esta salida turística de mucha cantidad de gente hacia los yungas paseños. Sí, bueno, pero el alcalde de Palca que deje de decir que eso le corresponde. Si le corresponde, Claro, las cosas hay que hacer, hay que solucionar el problema y luego se verá cómo se resuelven administrativamente estas autoridades. Exacto. Bueno, Cacho, no sé si queda tiempo para algunos datitos económicos, ya nos pisó el tiempo, me parece. Sí, así es. Sí, muy rapidito, Amalia, hay mucho entusiasmo en el gobierno. El presidente ayer ha instruido a YPFB que rápidamente acelere la producción del pozo Mayaya Centro X1 y el presidente de YPFB, don Armin Dorgaten, ha señalado que se va a utilizar un método que se llama producción temprana en este pozo, que consiste en lo siguiente: van a llevar una planta que está inutilizada en el Subandino Sur, van a llevar a este nuevo megacampo en el Subandino Norte, van a construir un ducto entre Mayaya hasta Sica y van a revertir el ducto de gas que viene del oriente hasta Sica. Entonces el gas va a ir ahora en reversa hasta Río Grande, donde se va a conectar para la exportación de gas hacia el Brasil. Ese es el anuncio que ha hecho el presidente de YPFB. Veremos cómo marchan estas cosas, donde se necesitan, como ayer dijimos, $1.500 millones de inversión para que todo esto se haga realidad. Sica, ¿dónde queda Sica? Es en el altiplano, Amalia, es en el altiplano paceño. Es decir, Cacho, ¿sabes de cuántos kilómetros estamos hablando? De un gasoducto. Están delirando, Cacho, ¿no? El ducto para exportar gas al Brasil, en esa época, eran los 80s, costó más de $500 millones que el país no tenía. Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con la Enron para que la Enron ponga la plata. Es mucha plata. A ver, si tú ves el plano, es cruzar La Paz y uno cree que La Paz es el lago Titicaca y la provincia Murillo, ¿no? No, donde está la explotación es al norte de La Paz, ¿no? Ixiamas, supongo que es Ixiamas como provincia, es la selva, eso es la Amazonía. Un ducto que descienda ahí serán kilómetros de kilómetros, no me imagino cuánto, pero esos son muchos millones, Cachito. Yo le pongo no solo interrogantes, sino puntos suspensivos. Son expresiones de apoyo. El presidente dice, hagan y salen corriendo y se... Oye, el presidente dijo eso el 16 de julio, me parece, 4 horas después, el presidente de Yacimientos ya tenía plan. Es decir, para que tú veas no solo la informalidad, sino la irresponsabilidad. Hagan pues un plan con expertos, reúnanse una semana,
12, 14 horas al día y discutan qué se podría hacer. Ay, Cachito, ¿para qué te digo? Te agradezco mucho. Será hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Estaremos siempre con las noticias de último momento. Hasta entonces, para todos, un abrazo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.